Nací en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. Ingresé al monasterio de Siervas de la Madre de Dios y realicé estudios teológicos en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Además, en la Universidad Pedagógica hice un bachillerato en educación especial. Abandoné el monasterio después de haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. Puedo narrarlo por mí misma. Tuve una revelación muy grande acerca de quién es la verdad. Había sido saturada de religiosidad debido a mi formación en una familia católica. Mi infancia transcurrió entre la liturgia de la misa, el culto a imágenes, el rezo del rosario y, al ingresar al monasterio, me dirigí a la superiora general de Siervas de la Madre de Dios. Ella me entregó un crucifijo y también una Biblia, y me dijo: no vayas a leerla tú sola, se acostumbra a hacerlo en comunidad. Así comenzó mi etapa de postulantado, una preparación para llegar al noviciado, una etapa de formación. A los 16 años terminé esta fase junto con mis estudios secundarios y pronuncié los votos temporales de pobreza, castidad y obediencia, desposándome con Cristo. El cardenal me indicó que con este acto había ganado el 100 por 1 al convertirme en la esposa de Jesucristo. Para mí, esto era una fantasía. ¿Cómo podía casarme con alguien a quien no conocía? Durante este tiempo, no tuve ninguna comunicación con mi familia, ya que era necesario romper todos los lazos afectivos. A esto lo llamaban el año canónico. Me preparaba en educación preescolar en la Universidad Pedagógica y me encomendaron un grupo de niños, en su mayoría huérfanos. Comencé a trabajar con ellos y a luchar para ayudarlos a superar sus problemas emocionales. Me di cuenta de que faltaba algo muy importante. Era necesario desarrollar en estos niños un carácter cristiano. Hice todos los intentos posibles como monja y agoté todos los métodos psicopedagógicos para lograrlo. Me sumergí aún más en mi religiosidad e incluso entré en una semana de retiro espiritual. A los 3 días de estar allí, me di cuenta de que estaba pidiendo en vano. Buscaba a alguien que no podía abrirme, llamaba en vano. Pagué una promesa y encendí velas, pero, a pesar de este intento, el vacío continuaba. Llevaba 8 días de retiro espiritual preguntándome a mí misma: ¿dónde está mi Dios? Busqué mi Biblia católica tratando de encontrar la respuesta a mi pregunta y me encontré con el Salmo 115. Me inquietó una pregunta. Leí el Salmo 115. ¿Dónde está ahora tu Dios? Era en ese instante cuando más lo necesitaba. Al empezar a leer el Salmo 115, me di cuenta de que era la misma pregunta que me había hecho durante todo mi tiempo de noviciado. Miré al frente, donde tenía un crucifijo, y estaba de rodillas ante él. Leí el salmo que decía: los ídolos de ellos son plata. El crucifijo que estaba frente a mí estaba tallado en madera. Era verdad lo que decía la Biblia. Tenía ojos y no podía verme. Tenía oídos y no me escuchaba. Boca y no hablaba. Con su garganta no podía defenderme. Era un Cristo prefabricado. No funcionaba. En ese momento comprendí que necesitaba un Cristo real, aquel que resucitó al tercer día. En la capilla, busqué a mi superiora. Me senté con ella y le hice algunas preguntas respecto a mi salvación. Mi superiora me dijo que, por fe, creyera en el Cristo de la capilla. Analicé los votos de pobreza, castidad y obediencia como pauta de salvación y me pregunté si tendrían alguna eficacia para salvarme. Al hacer estas preguntas, la superiora general de Siervas de la Madre de Dios decidió que ingresara a la universidad para empezar estudios teológicos. Me dijo: las preguntas que tienes van a ser respondidas y vas a conocer ahora la verdad. Comencé mis estudios en la Universidad Javeriana. No tardé en descubrir que la Santa Madre Iglesia Católica, aquella que me habían dicho que era la única que salvaba, fue establecida cuando los emperadores asumieron la posición de pontífice máximo. Dámaso I aceptó esta posición y fue constituida la Iglesia Católica como la única fuente de salvación. Observé cómo cada sucesor de Pedro había introducido algo nuevo.
Gregorio VII, en el año 1073, impulsó el celibato, o voto de castidad. Los frutos que pude ver a través de este sistema mostraban que lo único que había traído era deshonra. La palabra de Dios, en Primera de Timoteo 4:1-3, dice que, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fui testigo ocular de esto al participar en la conferencia celebrada en Puebla. Dicho evento tenía el propósito de decidir acerca del celibato. La Biblia lo llama doctrina de demonios, porque, en vez de fomentar la pureza de la vida, ha producido la más profunda corrupción moral a través del tiempo. Esto lo pude ver en la conferencia de Puebla, donde noté que el celibato solo había traído deshonra. Durante mis estudios, llegué a conocer la reforma de la Iglesia y estudié la vida de algunos reformadores, en especial la de Martín Lutero. Lo vi como el gran hereje de la historia, pero al analizar sus 95 tesis, descubrí que estaban basadas en las Sagradas Escrituras. Esto me inquietó profundamente. Me di cuenta de que estas tesis no eran herejías, sino realidades. Pensé que, al exponer esto en clase, mis compañeros también verían la verdad. Decidí entonces elaborar mi propia tesis, que era un requisito para obtener el diploma en teología. Hice un paralelo entre el cristianismo y la tradición. Descubrí en la Biblia que el cristianismo me ofrecía la esencia de un Cristo vivo y real, que guiaba hacia la salvación y ofrecía una corona de vida eterna. En cambio, la tradición romana solo me ofrecía rituales repetitivos. Citando Hebreos 10:11, me di cuenta de que los sacrificios repetitivos no podían borrar los pecados, mientras que Cristo, con una sola ofrenda, había hecho perfectos a los santificados. Mi tesis no fue aceptada. No podían aceptarla. Fue entonces cuando corroboré que la Iglesia Católica no podía salvarme y que mi religión tenía un velo de falsedad. Por esta conclusión, fui sometida a un cilicio. El decano de teología me entregó a la superiora general, quien me consideró una hereje. Me llamaron y me dijeron que debía recibir un castigo. Me entregaron un látigo y me indicaron que debía hacerlo yo misma. Al darme los primeros azotes, mi piel se rompió. Mi compañera continuó dándome el castigo. Cuando terminó, pronunció las palabras: «Está concluido». Tras 15 días en la sala de clérigos acusados, donde recibía penitencias y castigos, hablé con mi superiora y le prometí obediencia. Como prueba de confianza, me enviaron al pueblo de Oaxaca, donde trabajé en el Santuario de la Virgen de la Salud. Mi misión era abrir una sala cuna y controlar la entrada de evangélicos, ya que no había libertad de culto en ese lugar. A nadie que dijese «Aleluya» se le permitía allí, a nadie que no fuera de los nuestros o de la religión católica. Era un santuario y gente de todo el país llegaba los fines de semana para recibir un milagro de la Virgen de la Salud. Yo estaba bastante activa para aclamar a la Virgen a través de los rezos por las almas del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe y fue puesto en el año 1439. A pesar de que yo estaba en este lugar clamando por las almas del purgatorio, dice la Biblia: justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Nos dedicábamos a perseguir a todo aquel que llegara con el propósito de difundir el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Lo considerábamos protestante y era perseguido bajo el amparo y la demanda de la Iglesia Católica. Al cabo de un tiempo, me di cuenta de que había sucedido algo muy especial. Había una mujer conocida en el pueblo que por más de 27 años se había dedicado a la prostitución. De repente, llamó a la puerta del convento, diciendo que Jesucristo le había salvado. Aquella mujer tenía 2 niñas pequeñas, y yo se las había quitado a través de una institución en Colombia llamada Bienestar Familiar, debido a la vida que llevaba.
Sin embargo, un día llegó al convento diciendo que Jesucristo la había salvado, que Él la había elegido y que ella lo había aceptado como su Salvador. Cristo había transformado su vida. Unos días más tarde, fui testigo de otro incidente. Había una mujer leprosa, a quien también le habíamos quitado a su hija, de 4 años, para evitar que se contagiara. Un día, esa mujer llegó a la puerta del convento diciendo: «Quiero ver a mi hija, quiero llevarme a mi hija». Cuando le llevé a su hija para que la mirara, vi con asombro que aquella mujer había sido sanada de la lepra. Le pregunté: «¿Quién hizo esto en tu vida? ¿Qué sucedió?». Ella me respondió: «Le entregué mi corazón a Cristo y Él me sanó. Quitó la lepra de mi cuerpo y también arrancó la lepra de mi alma. Me salvó». Otro caso que me inquietó profundamente fue el de una anciana que asistía a misa todos los días. En el convento se celebraba una misa a las 7 de la mañana, y ella nunca faltaba. Pero de repente dejó de asistir. Noté su ausencia por una semana y decidí ir a su casa a visitarla. Cuando le pregunté por qué no había asistido, me respondió: «He conocido el sacrificio cruento donde Jesucristo derramó su sangre por mí, y ahora no necesito celebrar más sacrificios inútiles. No voy a participar más en la misa». Sus palabras me desconcertaron. ¿De qué estaba hablando? Decía, sacrificio cruento. Yo sabía que la misa era un sacrificio, pero siempre la consideré incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Sin embargo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aquella mujer había dejado de ser religiosa para convertirse en hija de Dios. Había comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz para la remisión de los pecados de la humanidad y lo había aceptado. En ese momento, yo no podía entender sus palabras. Al ver el cambio en estas personas, comprendí que eran señales. La Biblia dice: «Y estas señales seguirán a los que creen». Decidimos organizar una reunión con todas las monjas y sacerdotes del pueblo. Al final del encuentro, llegamos a una conclusión alarmante. En nuestro pueblo había evangélicos infiltrados. Sabía que no eran cualquier evangélico, porque había visto con mis propios ojos a una mujer que se dedicó a la prostitución por 27 años decirme: «Jesucristo me cambió». Otra mujer afirmar: «No voy a volver a misa porque es un sacrificio inútil». Todo aquello eran señales. Recibimos la orden de la superiora general para encontrar a esos evangélicos. Durante 3 días los buscamos hasta que encontramos a un hombre que llevaba una Biblia bajo el brazo y que proclamaba «Aleluya» mientras caminaba por la plaza. Me acerqué a él y le pregunté: «¿A qué vienes? ¿Quién te envió a este lugar? Aquí no aceptamos evangélicos. ¿Eres un aleluya?». Aquel hombre me miró y respondió: «Yo soy hijo de Dios, linaje escogido de Dios». Le volví a preguntar: «¿Y quién te envió aquí?». Me dijo con firmeza: «A mí me envió Cristo». «¿Y a ti quién te envió?». Intenté aclararle que en aquel lugar no permitíamos a los aleluyas, que allí gobernaba la Virgen de la Salud. Sin embargo, él no prestó atención a mis palabras y esa misma tarde empezó a predicar en la plaza principal del pueblo. Indignados, incitamos al pueblo católico a ir contra él. Esa misma tarde fue apedreado. Me acerqué y le advertí que debía abandonar el pueblo si no quería que lo mataran. Él me miró y me respondió con una serenidad desconcertante: «A mí me ha enviado Jesucristo. Voy a hacer la voluntad del que me envió». Algo que me impactó de este misionero fue su forma de evangelizar. Hablaba con autoridad y seguridad. No mencionaba a María, ni la Inmaculada Concepción, ni los 7 sacramentos. Solo hablaba en el nombre de Jesús. Esa era su única respuesta cada vez que le cuestionábamos. Intentamos sacarlo del pueblo por todos los medios. Después de apedrearlo, decidimos destruir su casa. Reunimos a un grupo de jóvenes y personas del pueblo
Fuimos hasta su humilde vivienda y le prendimos fuego. Pensamos que al quedarse sin hogar, se iría derrotado. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa cuando descubrí que aquel hombre no aceptó la derrota. Una de mis compañeras le dijo: «Acepta la derrota. No tienes dónde vivir». Pero él, con una sonrisa en el rostro, respondió: «Los hijos de Dios no aceptamos derrota porque en Cristo somos vencedores». «Vete del pueblo, no tienes dónde vivir», le dije. Y ese hombre me contestó: «Con casa o sin casa, le sirvo a mi Señor». Después de tantos intentos y buscando una forma para derrotarlo y que saliera del pueblo, no lo logramos. No aceptó la derrota. Al día siguiente, buscamos una forma de hablar con él, pero el hombre había conseguido más material y empezó a reconstruir su choza. Era una choza de paja, y buscó más material. No tardaron los vecinos en avisarnos al convento que el evangélico estaba intentando otra vez reconstruir su casa. Fui a buscar a la policía. Llegamos a ese lugar y lo llevaron a la cárcel. Ahora estaba preso. Así teníamos la seguridad de que no predicaría más. 15 días después, llegamos a la misma cárcel donde aquel hombre había sido recluido. Íbamos un grupo de monjas con el sacerdote. Acostumbrábamos ir cada 15 días a este lugar para celebrar la misa con los presos y encontramos al evangélico predicando en la cárcel. Estaba en medio del grupo y todos los presos estaban reunidos en un solo patio, mientras él les decía: «La única alternativa de salvación es Cristo Jesús». Ahora, en la cárcel, estaba recomendando a Cristo. Aquel hombre no era un religioso más, era un verdadero apóstol. Durante el tiempo en que él estuvo preso, un mismo pensamiento me atormentaba todas las noches. Mi palabra dice: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Tú dices que me amas y que amas a los demás, pero ¿y si el misionero que está preso? Era como si alguien hablara a mi vida, y contra esa verdad mi interior se quemaba. No era capaz de contender. Como consecuencia de aquella visita, se originaron en mí inquietudes y conflictos de paz interior. No pude resistir. Fui a la cárcel, hablé con el capitán y le pedí que dejara en paz a este hombre, que él era inocente. Inmediatamente, fue liberado. Hicimos otro intento. Me acerqué a este hombre y le dije: «Únete a nosotros. Estamos luchando por el mismo ideal. Somos religiosos los dos. Estamos predicando lo mismo». Aquel misionero se paró con firmeza y con la dignidad de un hijo de Dios, y me respondió: «No estamos predicando lo mismo. No tenemos el mismo ideal. Tú llevas sacramentos. Tú llevas religiosidad. Y yo llevo un mensaje de salvación. Tú induces a la gente al purgatorio, y yo los llevo a la cruz del Calvario para que reciban a aquel que, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, Cristo Jesús». No aceptó la oferta que le estábamos haciendo en ese momento. Le ofrecimos un trabajo si se unía a nosotros, pero tampoco aceptó. Este cristiano nos dijo: «Los hijos de Dios no se venden». Y una oferta parecida a la que ustedes me están haciendo se la hizo un día Satanás a Jesús de Nazaret. Le pregunté: «¿De qué oferta estás hablando? ¿Por qué te atreves a decir esto?». Aquel hombre me dijo: «¿Recuerdas aquel momento en que Satanás, tentando a Jesús, le dice: «Todo esto te daré si postrándote me adoras»?» Comprendí que era una oferta satánica. Aquel hombre continuó: «La misma oferta que tú me haces se la hizo Satanás a Jesús de Nazaret. Tú me estás diciendo que me una a tu religión, que acepte tu religión, que somos iguales. Y dice la Biblia: si has de convertirte, conviértete a Dios. Hace tiempo yo me convertí al Cristo de la Gloria y no necesito unirme a tu religión». Íbamos a salir en una misión al Ecuador. Entonces, valiéndonos de una presa, invitamos a este hombre para que fuese con nosotros. Era otro intento para que él se uniera a nosotros,
Yo quería que él conociera acerca de nuestro trabajo misionero. Quería que conociera la única iglesia que tiene poder en el mundo entero. Quería que viera la única iglesia que tiene cáliz de oro. Yo quiero que vengas conmigo y conozcas la iglesia de poder, le dije. Ven con nosotros al Ecuador, al campo misionero. Parece extraño, pero este hombre aceptó. Salimos rumbo al Ecuador. Íbamos un grupo de 20 monjas de la congregación Siervas de la Madre de Dios, 10 sacerdotes enviados por los jesuitas y un evangélico que decía, «A mí me envió Jesucristo para hacer la voluntad de Dios». Empezamos nuestro trabajo misionero basado en la administración del sacramento del bautismo, penitencia, comunión, extrema unción y orden. Más de 700 personas aceptaron nuestra doctrina, y ahora era preciso llegar al propósito por el cual habíamos llegado allí: fundar una iglesia católica. Una vez que construimos el templo, se dio comienzo a las gestiones para adquirir la piedra de ara o piedra de esquina. Este es el fundamento más importante para celebrar una misa. No se puede oficiar una misa si no estamos seguros de que la piedra de esquina está incrustada en el altar. La piedra de esquina o piedra de ara es simplemente una reliquia que viene de Roma. Una reliquia es algo que perteneció al santo que canonizaron en Roma. Nosotros queríamos que aquella parroquia se denominara Parroquia de San Martín de Porres. Así que debía llevar una reliquia de San Martín de Porres. Pedimos esta reliquia. Mientras esta reliquia llegaba, me inquietaba bastante la importancia de la piedra angular para celebrar una misa y alcanzar el momento de la transustanciación, que significa convertir el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Comencé a buscar en mi Biblia católica algún fundamento que respaldara la piedra angular. Para mi sorpresa, en la versión latinoamericana de la Biblia católica no encontré ninguna mención sobre la piedra angular en este contexto. Llegué al pasaje donde Jesús menciona por primera vez la iglesia diciendo, «Y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Investigué quién es la roca y encontré en mi Biblia, «Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta». Deuteronomio 33, 34. Decidí reunirme con mis compañeras y tratar de insinuarles que la piedra de ara no existe y que la iglesia del Señor está fundada sobre la verdadera roca, Cristo. Les expliqué que no se puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, el cual es Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Al expresar esto, mis compañeras se indignaron y comenzaron a proclamar el Ave María. Me ungieron con agua bendita, como si estuvieran enfrentando una amenaza. El misionero evangélico que había viajado con nosotros también estaba presente en la reunión. En medio del grupo, declaró con convicción, «No son ustedes quienes van a abrir la obra del Señor en este lugar. No tienen autoridad de Dios». Uno de mis compañeros le respondió, «Tú no conoces nuestra doctrina. No tienes preparación ni autoridad». El misionero replicó con firmeza, «Yo tengo la autoridad del creyente. Tengo la llave para atar y desatar en el nombre de Jesús». Le pregunté a qué llave se refería, ya que la Biblia dice que éstas fueron entregadas a Pedro. Entonces, él citó Hechos 2:37 a 38. Cuando la multitud preguntó, «Varones hermanos, ¿qué haremos?», Pedro les respondió, «Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Entonces comprendí que la llave del reino de los cielos es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para la remisión de los pecados. El bautismo es el testimonio público de esa fe y del perdón otorgado por Cristo. El misionero prosiguió, «Yo abriré aquí una obra para el Señor». Comenzó a predicar sobre el arrepentimiento en Cristo Jesús y,
En pocos días, más de 40 personas se habían convertido, naciendo de nuevo en la fe. Pronto, fundó una pequeña misión evangélica, separándose de nosotros. Un día, encontramos a una mujer que buscaba un milagro de María. Se acercó a mí en la calle y me dijo, «Quiero un milagro de María». La llevé al convento para ayudarla, pero mi superiora me dijo, «Esta mujer tiene mala reputación. No podemos aceptarla aquí». Entonces, la superiora propuso llevarla donde el evangélico estaba estableciendo su misión, con la intención de desprestigiarlo y hacerlo fracasar. Además, encontramos un hombre alcohólico y lo convencimos de que perturbara los cultos en la pequeña iglesia evangélica. Una mujer indigente, que solía dormir a la entrada del convento, también fue llevada al evangélico. Siempre la encontrábamos allí, arrastrando lo que encontraba en la basura. Cansadas de ella, decidimos entregársela al misionero. Cada persona marginada que encontrábamos en el pueblo, se la enviábamos al evangélico. Queríamos ver si realmente tenía la autoridad de la que hablaba o si solo era palabrería. Sin embargo, yo tenía una experiencia particular con niños enfermos mentales. Entre ellos, había un niño con síndrome de Down de 7 años. Durante años intenté distintas terapias para ayudarlo a mejorar su condición, pero todos los esfuerzos habían sido en vano. No lograba que el niño cambiara ni que mostrara la alegría que otros niños expresaban. Un día, reflexioné sobre las palabras del misionero cuando decía, «Yo tengo autoridad de Dios. Soy linaje escogido de Dios». Tomé al niño en mis brazos y lo llevé ante el evangélico. Lo miré a los ojos y le dije, «Tú me dijiste que tenías autoridad de Dios, que tenías poder de Dios, que eras tú quien tenía la llave de la autoridad del creyente. Si realmente la tienes, quiero verlo. Quiero ver una obra especial en este niño». Queríamos ver el poder de Dios a través de estas 4 personas. Yo estaba segura de que estaba retando a un evangélico y que me estaba burlando de él. Le dejamos con aquellas personas y continuamos con nuestra misión. Una vez que terminamos las hierbas de la Madre de Dios y los sacerdotes que habían ido con nosotros al campo misionero, entonces regresamos a Colombia, pero regresamos sin el evangélico, burlándonos de que al fin nos habíamos librado de él, que le habíamos dejado perdido allí. Cuando llegué a rendir el informe de lo que había sido la misión, mi superiora me preguntó, «¿Qué pasó con el evangélico? ¿Qué sucedió con él?». Yo le respondí, «Madre, ese tonto no vuelve más a Colombia. Lo dejamos perdido en el Ecuador. Y no va a volver a molestarnos. No va a predicar más en el santuario de la Virgen de la Salud». Mi superiora me miró con seriedad y respondió, «Parece que el evangélico no es tan tonto nada, porque ha regresado primero que ustedes. Lleva 15 días de estar aquí en Colombia y está otra vez predicando en el santuario de la Virgen de la Salud». Sorprendida, no supe qué decir. Pero mi superiora continuó, «No te preocupes. Vamos a demostrarle a esta gente, a este evangélico, que nosotros sí nos preocupamos por el bienestar del individuo. Vamos a enviarte a ti otra vez al Ecuador. Vas a llegar para dedicarte a trabajar con estas personas y hacer una terapia ocupacional con ellos». Así que viajé sola al Ecuador otra vez. Iba con un material de trabajo y con la intención de ayudar en su rehabilitación. Aquellas vidas me inquietaban mucho. Quería saber qué había sucedido con las personas que habíamos dejado con el evangélico. Decidí llegar hasta la pequeña iglesia evangélica que aquel hombre había abierto en este lugar, y cuando llegué a la puerta, me di cuenta de algo impactante. El evangélico se había ido, pero Jesucristo estaba en ese lugar. Pude verlo en aquellos rostros, gente llena de gozo, alabando y glorificando el nombre de Jesús, con paz y felicidad genuina. Me quedé en la puerta observando hasta que terminó el culto. Entonces llamaron a la mujer que habíamos llevado primero. Cuando ella me vio, salió corriendo, me abrazó y me dijo, «Quiero que tú sientas lo que yo siento en mi vida». Curiosa, le pregunté, «¿Qué puedes sentir tú?».
Y ella respondió con una sonrisa. Siento paz, gozo y la libertad de Cristo. Sorprendida le pregunté, ¿cómo lo lograste? Ella afirmó con seguridad, la verdad es Cristo Jesús. Él me libertó. El hombre arrepentido también estaba allí y testificó. La carga que yo arrastraba ya no la llevo conmigo, porque Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Él me transformó. El alcohólico también estaba allí. Aquel hombre que antes necesitaba beber ron todos los días para mantener el equilibrio, ahora estaba de pie frente a mí, hablándome con claridad. Le dije, he venido para hacerte una terapia. Y él respondió, ya no hay necesidad de una terapia. Jesucristo lo hizo en un segundo. No necesite de tratamiento, solo de él. Mi sorpresa creció cuando pregunté por el niño mongólico. Me llevaron hasta donde estaba y vi algo que me dejó sin palabras. Aquel niño estaba jugando y riendo. Cuando me vio, me reconoció y me dijo, «Papá Dios me sanó». Atónita le pregunté, «¿Qué pasó en tu vida?» Y el niño contestó con una sonrisa. El misionero me preguntó si yo creía que Jesucristo me sanaría. Yo dije que sí, y Papá Dios cumplió su promesa conmigo. Me pregunté cómo era posible que los 4 se hubieran sanado. Ahora comprendía. En un solo instante, Jesucristo había entrado en sus corazones y había transformado sus vidas. Un solo momento con Él había sido suficiente para traerles salvación y restauración. Regresé a Colombia para dar mi informe a la superiora. Ella esperaba escuchar sobre el éxito de la terapia, pero al estar ante el grupo de monjas que aguardaban mi respuesta dije, he visto la iglesia del Señor. Los evangélicos tienen razón. Jesucristo vive y es real. Durante este tiempo de acusaciones, participé en una misa que marcaría un punto crucial en mi vida. Fue un día en el que mi superiora me pidió que participara con una nueva intención y que viviera plenamente la experiencia. Cuando llegamos al Salmo responsorial, una pregunta resonó en mi interior. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? En la hoja de la misa, la respuesta era clara. El que tiene manos limpias y corazón puro. Aquellas palabras me inquietaron profundamente. Miré mis manos y las sentía sucias, manchadas de idolatría. Mi corazón, lejos de ser puro, albergaba amargura y confusión. Me preguntaba si realmente podría entrar en el santuario de Dios en esas condiciones. Mientras tanto, la misa continuaba y el sacerdote elevó el cáliz con el vino y la hostia, proclamando, «Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Cuando me acerqué para recibir la comunión, hice una oración sincera por primera vez en mi vida. Le pedí a Jesús que me hablara, que me mostrara si en verdad su presencia estaba allí, si en ese pan y ese vino se encontraba su sangre para limpiar mis pecados. Quise conocer la verdad. En el momento en que el sacerdote extendió su mano con la hostia hacia mi boca, algo inesperado ocurrió. La hostia cayó al suelo y el vino en el cáliz se derramó. El sacerdote tembló y, con desesperación, intentó recoger el vino del suelo, mientras mi compañera se inclinaba para recuperar la hostia. Fue entonces cuando escuché una voz clara y poderosa. Era la voz de Jesús, respondiendo a mi ruego. Tú, ahora. Esta no es mi sangre. Mi sangre fue derramada una sola vez por los pecados. Escapa por tu vida. Aquellas palabras me sacudieron. El impacto de su voz fue tan grande que sentí que todo mi ser temblaba. Sin pensarlo, salí corriendo del templo. Nadie logró detenerme. Ese mismo día, también huí del convento. Me quedé el hábito de monja y, con ello, una vida de 12 años enclaustrada. El mundo fuera del convento era un desafío completamente nuevo para mí. Descubrí que la vida en la calle era muy diferente a la que había conocido. Dentro del convento, el pecado parecía estar enterrado, oculto. Fuera de él, estaba a plena vista. Fue difícil adaptarme, pero sabía que mi búsqueda de la verdad me había llevado hasta allí. Al regresar a casa de mis padres, me encontré con el rechazo. Mi familia, con más de 22 religiosos entre sacerdotes y monjas, consideró mi decisión como una traición.
Ninguno de ellos había cuestionado jamás su camino, pero yo sí lo hice. Y aunque esto me costó perder mi hogar, sabía que había encontrado la verdad en Jesús. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. Dejé atrás la religión y abracé una relación viva y verdadera con Cristo. No fue fácil, pero en cada paso que he dado, he sentido su guía y su amor, confirmándome que tomé la decisión correcta. Tampoco había llegado a una experiencia personal con Jesucristo. Sabía dónde encontrar la verdad, pero me atemorizaba el hecho de que tendría que ir a una iglesia evangélica. Me habían enseñado que los evangélicos eran herejes, y por lo tanto, tenía miedo de acercarme a una de sus iglesias. Decidí buscar trabajo y, una semana después de haberlo conseguido, una de mis compañeras, una monja, llegó al lugar donde trabajaba, acompañada de un detective del F2. Se dirigió a mí y me dijo: «Has traicionado nuestra religión. Te has burlado de los dogmas de la Santa Madre Iglesia y vas a tener que tomar una decisión ahora. Has estudiado en la congregación de Siervas de la Madre de Dios. Debes decidir si vuelves al convento o nos pagas el dinero que gastamos en tus estudios». Entonces, el detective que la acompañaba agregó: «O vas a la cárcel, quedas detenida». En ese momento me llevaron camino al cuartel. Al llegar a la estación de policía, me preguntaron por última vez: «¿Vuelves al convento? ¿Tienes dinero para pagar los gastos o irás a la cárcel?». Los miré y respondí con firmeza: «Prefiero ir a la cárcel». No fue fácil para mí, como mujer, tomar esa decisión, pero sabía que en la cárcel al menos tendría libertad de pensamiento. En Roma no era yo misma. Estaba sujeta a los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia, además de los mandatos de una superiora. Me llevaron ante el capitán, quien me dijo que estaba perdida y que tenía una demanda por estafa. Durante 7 años se consideró que, al estudiar y no prestar mis servicios, estaba estafando a las siervas de la Madre de Dios. Le pregunté al capitán si conocía el concordato en nuestro país. El concordato en Colombia es un pacto de paz entre la Iglesia Católica y el Estado, y claramente establece que no se pueden mezclar leyes civiles con leyes eclesiales. Yo, como monja, estaba bajo la ley eclesial. Parecía que este hombre, una autoridad civil, desconocía el pacto, a pesar de que Colombia es el único país en América Latina que aún sostiene el concordato. Fue una sorpresa para él que yo le hablara de esa manera y le dijera: «No estoy perdida. Creo que el que está perdido eres tú. Estás violando la ley en nuestro país. ¿Cómo tú, como representante de la ley civil, me vas a juzgar a mí, que estoy bajo la ley eclesial?». No podía juzgarme ni encarcelarme. Yo formaba parte del clero y debía aplicarse la ley eclesiástica. El capitán tomó la constitución del país y también el concordato en sus manos. Comprendió que había sido chantajeado y, entonces, me entregó en manos del obispo. Me llevaron a la ciudad de Facatativá, donde se celebraría un juicio. Allí estaba el obispo de la diócesis. Cuando el juicio comenzó, el obispo me preguntó: «¿Por qué nos has traicionado? ¿Por qué nos engañaste?». Yo respondí: «Quiero saber quién engañó a quién». Llegué al convento de las Siervas de la Madre de Dios siendo una niña y con una pregunta muy importante. Tal vez para ustedes parecía infantil. Me aseguraron que en los 3 votos estaba la pauta de salvación, que esa era la verdad. A lo largo de mi vida religiosa, analicé los votos de pobreza, castidad y obediencia. El voto de pobreza significa desprenderse y no manejar dinero. El voto de obediencia es obedecer en todo a la superiora general. El voto de castidad es permanecer célibes. No podía existir el voto de castidad si, en el don de continencia, estaba a punto de ser condenada. En ese juicio, estaba a punto de ser condenada, pero mi abogado defensor extrajo de la Constitución colombiana lo siguiente: «Ningún menor de edad puede tomar una determinación para toda su vida. Los únicos culpables son ustedes, la Iglesia Católica,
que ha permitido que una niña de 16 años pronuncie públicamente los votos de pobreza, castidad y obediencia hasta la muerte. Esta decisión no debe tomarse en consideración ante la ley y la Constitución es completamente nula. El juicio se dio por terminado y fui absuelta. A través de los siglos, la Iglesia de Roma ha enseñado, por medio de la Santa Inquisición y del clero en general, que las torturas, asesinatos e incluso el encierro en clínicas para enfermos mentales son métodos correctos y razonables para acabar con los herejes. Estos no son métodos del pasado. En el siglo XX, el clero romano ha recurrido a menudo a las prácticas de la Inquisición para combatir a los evangélicos o herejes en toda América Latina. Aunque fui absuelta, no me dieron la oportunidad de hablar con nadie. Me llevaron directamente a una clínica de reposo en Bogotá. No llegué allí porque estuviera enferma mentalmente, sino porque era una forma de mantenerme alejada. Al llegar, comprendí cuál era el propósito de todo lo que había sucedido, especialmente al ver a una de mis compañeras. Esa mujer, en una ocasión, había discutido con mi superiora acerca de la infalibilidad. Desde aquel momento, desapareció de la clausura. 10 años más tarde, cuando me llevaron a aquella clínica, la volví a ver. Su mente estaba totalmente perdida. Ella había llegado bien, pero tras una década de drogas, tratamientos y electroshocks, se había convertido en un vegetal. Había sido una mujer inteligente, pero fue destruida con un método más, el considerado correcto y razonable para acabar con los herejes. En la clínica había un grupo de sacerdotes y monjas. Sabía que eran un grupo aparte porque de nosotros se hacía cargo una monja y un sacerdote jesuita, ambos médicos. Vi sacerdotes casi ancianos que aún recordaban cuándo los habían llevado allí. Uno de ellos me dijo: «Vine aquí por negar la Inmaculada Concepción de María». Cada uno de ellos había sido llevado allí por algo que había dicho y que fue considerado una herejía. Ahora, yo también formaba parte de ese grupo. Me encerraron por 3 días en un cuarto aislado y me aplicaron una inyección. Cuando desperté, me di cuenta de que el tratamiento me estaba afectando. No tenía forma de defenderme. Por más que suplicaba a la monja que me aplicaba el medicamento, ella siempre venía con la misma dosis. Cada tarde, había una entrevista con el psicólogo. Él había dado el diagnóstico de que debía permanecer en la clínica durante 2 meses. Pedí una entrevista con un psicoanalista y fui sometida a un psicoanálisis. Sin embargo, él se negó a dar un diagnóstico, ya que el psicólogo clínico había emitido uno previamente. Exigí ser examinada, y fue entonces cuando el psicoanalista se dio cuenta de que el tratamiento que estaba recibiendo me estaba afectando. No era necesario que lo siguiera tomando, ni tampoco podían someterme a electroshocks. Ordenó de inmediato que se suspendiera el tratamiento de calmantes para los nervios y pidió que se comunicaran con mi padre para conocer aspectos de mi vida emocional. Mi padre viajó a la capital y, cuando llegó, el psicoanalista conversó con él y realizó un último examen, cuyo resultado fue negativo. Estaba completamente bien, y con ello confirmamos que todo había sido otra estrategia para destruir a quienes consideraban anátema, es decir, a quienes, según ellos, hablábamos herejías. Como no podía convivir con mi familia, decidí quedarme en la capital, en Bogotá. Me sentía confiada en que la persecución había cesado. Intenté recuperar mi diploma y los documentos que acreditaban mi preparación académica para conseguir un buen empleo. Pero al ir a la universidad, descubrí que desde Roma se había dado la orden de que no me entregaran los diplomas. Días después, recibí una carta de excomunión. Al final del documento, unas palabras resonaron en mi mente. Por cuanto nos has traicionado, sea anatema, es decir, la entregamos en manos de Satanás. Me pregunté a mí misma, ¿cómo puede el representante de Cristo en la tierra, llamado infalible, excomulgar a alguien y entregarlo en manos del diablo?
Me negué a firmar los papeles de la excomunión hasta que alguien me explicara bíblicamente qué autoridad tenía el Papa para hacer tal cosa. El obispo intentó responder con conceptos sin fundamento, diciendo: el Papa es sucesor de Pedro, tiene poder para atar y desatar, es infalible, es el sumo pontífice. Pero la Biblia dice en Hebreos 5, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El único gran sumo sacerdote del que habla la Escritura es Jesucristo. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Busqué orientación en algunos amigos sacerdotes y monjas que también habían sido excomulgados. Quería saber en qué les había afectado la excomunión, y para mi sorpresa, vi que realmente habían sido entregados en manos de Satanás. Una de esas personas había sido mi compañera durante 18 años. Le pedí que me orientara respecto a la excomunión. Ella llevaba tiempo fuera, pero no era cristiana, y me dijo: no seas ingenua, la verdad no existe, Dios no existe. Yo lo busqué por 18 años en el convento. Engañé y me engañaron. No sigas buscando a Dios, no vale la pena. Sus palabras me sumieron en una desesperación profunda. Sentí que no valía la pena seguir luchando. Caminé sin rumbo por las calles de Bogotá, buscando una salida definitiva a todo esto. De repente, escuché un cántico que me inquietó. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Me pregunté de dónde provenía aquel himno y busqué su origen. Al acercarme, vi que salía de una iglesia evangélica. Sentí de nuevo ese choque que siempre había experimentado contra los evangélicos. Intenté seguir mi camino con indiferencia, pero antes de alejarme, noté que quienes estaban en el templo repetían: Cristo vive. Miré a mi alrededor y no podía verlo. No podía verlo en ningún rincón, tampoco podía sentirlo en mi vida. Intenté seguir mi camino con indiferencia, pero algo inexplicable ocurrió. Era como si mis pies no pudieran moverse hacia adelante. La única alternativa que me quedó fue entrar al templo. Me senté en el último banco, sintiéndome completamente confundida. La carga que llevaba sobre mis hombros era demasiado pesada. El peso del pecado es abrumador. Me sentía afligida, angustiada, desesperada. Desde el altar, el pastor me vio y, por segunda vez, dijo con convicción: Cristo te ama. Aquellas palabras sencillas me hicieron reaccionar de forma violenta. Le respondí: mentira. Cristo no puede amarme en las condiciones en las que está mi vida. Lo he buscado por mucho tiempo. Cristo no ama el pecado. Entonces, aquel hombre me miró con ternura y respondió: es verdad, Cristo no ama el pecado, pero sí ama al pecador. No podía aceptar lo que decía. Lo insulté y salí corriendo del templo. Afuera, una mujer que estaba en la iglesia salió tras de mí, alcanzándome para decirme lo mismo. Es verdad que Cristo te ama. Tiene un plan contigo, quiere salvarte, te ha elegido. Con incredulidad, le respondí que eso era solo otro cuento de los evangélicos. Pero ella insistió: Cristo te ama, y yo también. Aquellas palabras me desconcertaron. ¿Cómo puedes amarme si ni siquiera me conoces? Srenia, le pregunté. Ese día marcó el inicio de algo que aún no comprendía del todo, pero que pronto transformaría mi vida para siempre. Aquella mujer me respondió que podía amarme porque alguien la había amado primero. Un ser supremo la había transformado, al punto de derramar su propia sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Me invitó a su casa y, mientras yo descansaba, ella oraba intercediendo por mí, diciendo: sálvala, Jesús, que se pierde. Empezó a repetir la misma oración a las 10 de la noche y continuó toda la noche orando. Fue a las 6 de la mañana, cuando me desperté, que la vi en la esquina, aún de rodillas, diciendo lo mismo: sálvala, oh Jesús, que se pierde. Me levanté y ella también se puso de pie,
diciéndome, «Hay una promesa para ti en esta mañana». Jesucristo dice, «He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia». Comprendí que todo el tiempo que había perdido me había conformado con migajas, con lo que me ofrecía la tradición romana. También entendí que mi conversión no era hacia los evangélicos, sino hacia el Cristo real, quien me ofrecía vida en abundancia. De rodillas, mientras aquella mujer oraba, abrí mi corazón a Cristo y le dije, «Entra en mi vida. Necesito vida en abundancia. Perdona mis pecados». Era esa la idea que el misionero había compartido conmigo, el arrepentimiento a través de la fe en Jesucristo. En ese momento, elegí la dádiva de Dios, la vida eterna. Sentí cómo en mi interior se derramaban ríos de agua viva. El temor, la duda, el rechazo y la desesperación cesaron al entregar mi corazón a Cristo. La superiora general de las siervas de la Madre de Dios no tardó en enterarse, a través de mis amistades, de que me había convertido. Para ella, esto significaba que me había aliado con los evangélicos para difamar a la Santa Madre Iglesia, declarándome hereje. Rápidamente comenzó una persecución. Pasaron avisos en la radio e incluso en la universidad donde había estudiado. También se publicó un folleto advirtiendo a otras órdenes monásticas que tuvieran cuidado conmigo. No tardaron en encontrarme. Un día, mientras trabajaba, llegó una monja preguntando por mí. Lloraba y decía que necesitaba mi ayuda. Me confié de sus lágrimas y salí con ella fuera del edificio. Allí nos esperaba un taxi. Nos dirigimos a la sala de clérigos acusados. Cuando llegamos, me di cuenta de que había sido engañada. Estaba en sus manos otra vez. La superiora general estaba allí. Y, 2 días después, viajamos a la ciudad de Cali, donde fui encerrada en una celda oscura. Ella intentó muchas veces persuadirme de que estaba en un error y que solo podía salvarme creyendo en las liturgias y tradiciones impuestas por la Iglesia. Al ver que no lograba convencerme, me amenazó, y su amenaza se hizo realidad. Convocó una asamblea general con monjas de otras congregaciones. Allí estaba yo, en medio de un grupo de monjas. Estaba a punto de ser sometida a una de las torturas de la Santa Inquisición. Me ataron a una silla y me vendaron los ojos. La madre Catalina se dirigió a mí y me preguntó, «¿Por qué te atreviste a decir que María no es mediadora?». Respondí con firmeza, «No lo he dicho yo, lo dice la Biblia. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre». Ella quiso saber en qué momentos la Biblia quitaba a María como mediadora. Le cité Lucas 11:27-28, donde una mujer exalta a María diciendo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron». Y Jesús responde, «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». También mencioné Juan 2:4, cuando María le dice a Jesús en las bodas de Caná, «No tienen vino». Y él responde, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Como Dios y profeta, Jesús sabía que en el futuro se malinterpretaría su relación con María y dejó claro que ella no tenía ninguna influencia especial sobre él. La superiora general hizo otra pregunta sobre la divinidad de María. Le respondí que no existe ninguna base bíblica que le atribuya deidad. El intento de verificar a María como inmaculada recibió su impulso en el Concilio de Nicea y, más tarde, en 1854, cuando la Iglesia de Roma proclamó la doctrina de la Inmaculada Concepción, afirmando que María nació sin pecado original. Con base en estos argumentos, llegaron a una conclusión. Si María era sin pecado original, como Jesús, entonces era un ser divino, igual que él. La Iglesia de Roma dejó clara su intención cuando, en 1950, proclamó la doctrina de la Asunción de María, es decir, que ascendió viva al cielo. Sin embargo, la doctrina de la Inmaculada Concepción contradice las propias palabras de María, quien en su cántico de alabanza a Dios en Lucas 1:47 dijo,
Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto indica que ella misma reconocía su necesidad de un Salvador, lo que implica que poseía el pecado original. A pesar de su pureza, ella, como cualquier ser humano, necesitó redención. A la superiora general no le agradaban mis respuestas, pero quería corroborar que yo era una hereje y justificar el castigo que planeaban imponerme para que otras no siguieran mi ejemplo. La siguiente pregunta que me hicieron fue: ¿por qué destruyes con tus herejías la perpetua virginidad de María? Respondí con las Escrituras y cité Mateo 13:53 a 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Es evidente que María era esposa de un carpintero y que Jesús tenía hermanos y hermanas. En Mateo 12:46 a 50, también se menciona que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo, lo que refuerza la idea de que María tuvo más hijos. Tras discutir la infalibilidad, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad y la deidad de María, la superiora general dio la orden de castigarme si no renunciaba a mis creencias. Pero no podía hacerlo. Cuando aceptas a Cristo como Salvador, te conviertes en linaje escogido, y Él pagó un precio por ti. Así que declaré: no voy a renunciar. Yo acepté al Hijo de Dios como Salvador aquí en la tierra. Atada a una silla y con los ojos vendados, estaba rodeada por una multitud de monjas de distintas congregaciones, quienes se habían reunido para presenciar mi castigo en defensa de la religión tradicional. La superiora me dijo: vamos a ver si eres tan valiente como pretendes ser. Vas a tener que renunciar. Sentí un dolor profundo cuando comenzaron a arrancarme el cabello con unas pinzas o alicates. Con cada tirón, mi cuero cabelludo se desgarraba y la sangre fluía. Me dieron varias oportunidades para retractarme, pero en ese momento clamé con todas mis fuerzas la promesa de Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibí la fuerza y el poder de Dios, y a pesar del dolor insoportable, no negué mi fe en Cristo. Finalmente, el sufrimiento me llevó al desmayo. Cuando desperté, estaba en una celda, con el cuerpo cubierto de sangre y la cabeza adormecida. Una de mis compañeras entró con un espejo y, burlándose, dijo: «Mira tu cabeza. Pareces un monstruo. Atrévete a salir otra vez para seguir difamando nuestra religión». Allí, me di cuenta de la maldad que podía alimentarse en un lugar a través de la tradición romana y todo lo que significaba la pompa pagana. Toda esta maldad había sido alimentada desde Roma. Cuán grande era el contraste entre la obra redentora que había hecho Cristo en mi vida y lo que me habían enseñado en la tradición. A través de un bautismo de infantes, confesiones ante un sacerdote, oraciones a la Virgen y la celebración de la misa, todo esto eran falsedades. Lo mismo ocurría con los supuestos sucesores de Pedro, quienes pretenden poseer autoridad de Dios para denominarse vicarios. Esto podía corroborarse claramente en el comportamiento de aquella monja que me hacía mirar al espejo y se burlaba de mí. La única alternativa para abrirnos el reino de los cielos es la misma confesión que hizo Pedro hace 19 siglos, cuando declaró que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Siendo esta la única llave, el arrepentimiento y la fe en un Salvador eran el camino. Según las órdenes de la tradición romana, yo podría haber pasado el resto de mi vida en aquella celda oscura, pero no renuncié al Cristo que acepté. Le había pedido poder y estaba segura de que Él me sacaría de aquel lugar. Permanecí allí hasta que llegó el momento en que Dios se glorificara. Esto sucedió 15 días más tarde.
No sabía cómo, pero un abogado amigo de mi familia se interesó en saber qué había pasado conmigo. Habló con mis padres, quienes no supieron dar razón de mí, ni sabían dónde estaba. En ese momento preguntó en la universidad y en mi antiguo trabajo, pero nadie le dio información. Como abogado, entonces, decidió formular una demanda por secuestro. Considero que no fue simplemente una coincidencia, sino la forma en que Dios obraría para librarme. Este abogado visitó muchos conventos presentando la demanda, especialmente en el convento de las siervas de la Madre de Dios. A través de mentiras, lo llevaban de un lugar a otro. Se dio cuenta del juego y decidió, con firmeza y amparado en la ley, exigir a esta congregación que dieran razón de mi paradero. Mientras tanto, yo permanecía en aquella celda oscura, rodeada de escombros y pestilencia. Un día, cuando el abogado se presentó nuevamente en el convento, insistió en que yo estaba allí, aunque se lo negaron. Él mostró la demanda y el permiso para allanar el lugar. Hubo temor por parte de la portera, quien fue hasta mi celda y me dijo: «Voy a abrirte la puerta y tú sales corriendo. No queremos problemas con las autoridades». Me abrió la puerta. La forma en que salí de allí fue un milagro más. Pude darme cuenta de que el Cristo que acepté era real y estaba vivo, y que siempre estuvo conmigo. Empecé a congregarme en una iglesia evangélica. No tenía ni un solo cabello en mi cabeza y sufría una infección, pero un día el Señor se glorificó y me creó cabello nuevo. Solo Él podía hacerlo. Una vez que el cabello es arrancado de raíz o quemado, nunca vuelve a nacer. Pero Jesucristo lo hizo. Creó cabello nuevo en mi cabeza. Me dediqué a estudiar la palabra. Ingresé a un instituto y luego me entregué al evangelismo. Unos años más tarde, contraje matrimonio con un puertorriqueño. Actualmente, mi hogar está dedicado al Señor. Mi esposo y yo nos dedicamos al evangelismo, teniendo grandes experiencias con el Señor en el campo misionero.